disculpad el retraso. Damos la bienvenida a este acto desde un escenario que no puede ser más simbólico y evocador, el Museo del Azafrán de Madridejos, auténtico corazón patrimonial y cultural de nuestra localidad, que hoy se convierte en el mejor escaparate para presentar dos eventos ya imprescindibles en el calendario otoñal de Madridejos, de la comarca y de la provincia. Sean todos bienvenidos, señor alcalde de Madridejos, Francisco López, miembros de la Corporación Municipal, Manuel Galán, diputado provincial y alcalde de Urda, alcalde de Camuñas, Fernando Gallego, representantes de las empresas colaboradoras en estas jornadas, Ana, Mila y Ana, productores, patrocinadores de Tapearte, establecimientos participantes, Asociación Cultural El Carpío, asociaciones locales. Bienvenidos a todos y, por supuesto, a los medios de comunicación aquí presentes. Gracias por ser altavoz de lo que somos y de lo que queremos mostrar. Bienvenidos a todos al acto de presentación de la 19ª edición de las Jornadas del Azafrán y de la 17ª edición del concurso gastronómico Tapearte que celebramos en Madridejos en este año 2025. Estos dos eventos, organizados por el ilustrísimo Ayuntamiento de Madridejos, no son solo una tradición consolidada, sino una apuesta decidida por la promoción de nuestras raíces, de nuestra tierra y de nuestro talento local. Una celebración que aúna cultura, historia, innovación, turismo y, por supuesto, gastronomía, y que sigue creciendo año tras año gracias al compromiso de nuestros productores, nuestros hosteleros, nuestras empresas, asociaciones y, sobre todo, gracias al entusiasmo de la ciudadanía madrilejense. Porque el azafrán no es solo un cultivo, es una historia milenaria que nos pertenece. Y Tapearte no es solo una ruta de tapas, es una muestra viva del ingenio culinario de nuestra hostelería, capaz de reinterpretar nuestra tradición desde la creatividad. Hoy nos reunimos aquí para rendir homenaje a esta dedicación y para compartir con todos ustedes las novedades y el programa de esta edición que llega, como siempre, cargada de propuestas para todos los públicos, con actividades que conectan el pasado con el presente, el campo con la cocina, la palabra con el sabor. Para comenzar este acto, damos paso a la concejala de Cultura y Educación, doña María Soledad Ávila, quien nos hablará de la programación de actividades de las Jornadas del Azafrán. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, Gemma. Buenos días y bienvenidos todos los asistentes a la inauguración de las 19ª Jornadas del Azafrán y del 17º concurso gastronómico Tapearte de Madridejos. Un año más nos reunimos aquí, en este precioso claustro, para la inauguración de estas jornadas que desde el 24 de octubre al 31 de octubre harán de Madridejos un referente y escaparate para mostrar la importancia que el cultivo del azafrán ha tenido y tiene en nuestro pueblo y poder disfrutar de nuestra rica gastronomía con Tapearte. Muchas gracias a todos los invitados presentes y representantes de distintas asociaciones, empresas y establecimientos colaboradores, Asociación El Carpío y a todos los que nos acompañáis hoy. Hoy, entre los surcos violáceos que tiñen la tierra manchega, celebramos mucho más que una flor. Celebramos una tradición que huele a historia, a esfuerzo y a identidad. El cultivo del azafrán, nuestro oro rojo, es memoria viva. Nos recuerda a quienes ya no están, a manos encallecidas que con mimo recogieron cada rosa al amanecer, a las manos ágiles de las mondadoras expertas que sacan cada hebra con el cuidado que merece tan preciado producto. Este cuadro de colores intensos y fragancia inconfundible es un homenaje a nuestra cultura, a nuestras raíces y, sobre todo, a los productores locales, guardianes de este tesoro que define a La Mancha y a Madridejos especialmente.
Estas jornadas son un homenaje a este producto